las partículas. Las partículas van a ser súper importantes, chicos, porque existen en el idioma coreano en todo. Partícula que me indica, este es el sujeto de la oración. Partícula que me indica, este es el objeto de la oración. Partícula que me indica, este es el lugar de la oración. Y es como, no lo necesito. A veces no lo necesitamos porque a veces se sobreentiende que este es el sujeto o se sobreentiende que este es el objeto. Entonces, cuando nosotros, para ponérselo de esta manera, chicos, las partículas en coreano se usan cuando hablamos, se pueden omitir. Se pueden omitir. Igual, cuando hablamos, no se omiten todas, se omiten algunas. Digamos, si se sobreentiende que yo soy el sujeto de la oración, pues no la digo. Si se sobreentiende que la botella de agua es el objeto, pues no lo digo. Se pueden omitir cuando se sobreentiende. Pero cuando escribimos, como por ejemplo un examen, una tarea, el periódico, ¿verdad? Si leemos el periódico, una revista, todas esas cosas, chicos, pues entonces en esos documentos oficiales van a venir las partículas bien puestas, porque son documentos pues como más oficiales, ¿verdad? Ya está escrito. Por mensaje de texto se pueden omitir también. Hablar o SMS por mensaje de texto, ¿verdad? Voy a poner mejor texto. Se pueden llegar a omitir cuando se sobreentiende, porque si yo digo yo como una manzana, y en coreano hay que poner yo, partícula de sujeto. Partícula de sujeto indica que yo soy el sujeto, el que realiza la acción. Manzana, partícula de objeto, indicándome que manzana es el objeto de la oración. Pues a veces se sobreentiende, entonces yo me las puedo comer. Cuando escribimos, no tanto. Y también cuando son necesarias, porque a veces sí la oración como que no deja claro cuál es el objeto, la oración no deja claro cuál es el lugar, quién es el sujeto en esas oraciones donde sí hace falta, pues para eso están las partículas, para aclarar, esta persona es el sujeto de la oración, ¿verdad? Sí, chicos, hasta acá, 질문이 있어요, 없어요? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, chicos, vamos a borrar por acá. Entonces vamos uninun, chicos, son nuestras primeras partículas y son de sujeto o de tema. De sujeto o de tema. Por ejemplo, María come una manzana. María es el sujeto de la oración, entonces justo después de María va la partícula. Justo después. Y aquí yo elijo nun, pero ahí depende. ¿La palabra termina en consonante o termina en vocal? Siempre en el idioma coreano, chicos, es importante si la palabra anterior termina en consonante o en vocal, porque generalmente nos dan dos opciones para ver cuál elegir. Ahí María sería María un o María nun. Aquí, chicos, vamos a ver si es María un o María nun. La de consonante o la de vocal, hay que fijarnos en la última letra acá. Es la de vocal, la nun. Muy bien. María nun. Muy bien. Marianen, el resto de la oración. Muy bien.
Voy a poner, chicos, esta vez, si borro muy rápido me avisan. Voy a poner esta vez 3 palabras, uno para cada uno. Uno para Sebas, uno para Cami, uno para Pau. La primera es Haxten. La segunda es Sonsennim. Sonsennim. Y la tercera es Appa. Appa. Voy a darle una a cada uno. Entonces, chicos, la primera Haxten, esta la puedes hacer Cami. Sebas, vos puedes hacer Sonsennim y Pau, vos puedes hacer Appa. Le agregan al lado la partícula correcta. Me avisan cuando estén listos. ¿Cómo es que se dice la de vocal? La de vocal nun. Ok. Tranquila, son un y nun. Un, nun. Pero sí suenan, es dificilillo de pronunciar al inicio. Yo creo que en la segunda se usaría. Es que Loki se me olvidó la regla porque no sé si era al principio o al final, pero igual al principio y al final hay consonante, entonces creo que se usa un. Correctísimo. Y se va a ser la última. Siempre es la que está justo a la par de la partícula, la que viene justo atrás de la partícula. Es esa, la que define. Siempre Ok, en esto y en todo lo demás del idioma coreano va a ser así. ok. Ahora, Sebas, dato importante, chicos. Sonsenim un está bien pronunciado. Sonsenim un, haciendo una pausa aquí, como dividiendo. Pero la forma más natural de hablar en coreano, chicos, es que la palabra, el sujeto, continúe la pronunciación con la partícula de sujeto. El sujeto continúa la pronunciación con su partícula porque es su partícula. Entonces, lo más común es que los coreanos pronuncien esto Sonsenim un. Sonsenim. ¿Viste que el sonido continúa? Eso no se hace con todas las palabras, se hace sujeto con partícula de sujeto. Sonsenim. No es que está mal pausarlo, pero es más natural hacerlo seguido. La única consonante, chicos, hay una sola consonante que no hace esto. Hay una sola consonante que no sigue el sonido y es la NG. La NG no sigue el sonido porque es muy difícil hacer el sonido ungun. Ungun, es muy difícil. Entonces la NG, esta de abajo, es la única que el sonido no continúa. Pero todas las demás consonantes son sonsen, ni, mun. Por cualquier cosa, esa NG no, porque sería muy difícil de hacerlo. Con eso, chicos, ¿tienen alguna duda? No, todo claro. Perfecto, Y chicos. la mía sería la de consonante, la un también. Muy bien. ¿Y viste la tuya? Tiene la NG, el sonido no Ajá. continúa ahí. Entonces, digamos, ese como se diría, digamos, como ya todo. Dirías como con una pausa. Ok, Dirías como Haxen un. ok. Sí. Simplemente, viste, por lo difícil de hacer Haxen gun. Entonces no, queda Haxen un. Todas las demás consonantes sí siguen el sonido con su partícula menos la NG. Esta nada más lo dices como separado. ¿Te gustaría intentar leerlo, Cami? Sí. Ujú. Ok, entonces creo que es Haxen un. Muy bien. Cami, ¿sabes qué es Haxen? No, ahí sí te quedó mal. Mi Tranquila, coreana no sabe tanto. no, tranquila. Para eso estamos igual. Estudiante. Oh, ok, Sí. ok. Digamos, vos sos ahorita Haxen, Sebas es Haxen, Pau es Haxen. Ok, súper. Y Sebas, a vos se me fue preguntarte, ¿sabes qué son Nim? Profesor o profesora, bueno, maestro, maestra. Excelente, excelente, muy bien, perfecto. Maestro, maestra, muy bien. En el caso de la mía sería con la vocal. Es apan, apan. Apanun, muy bien.
Apanuen. Y cuando terminan en vocal, pues no hay ninguna consonante que esté aquí abajo como patching para que siga el sonido, entonces normal, apanuen. Muy bien. ¿Qué, chicos? Voy a anotar 3 palabras más a ver cómo nos va. La primera, chicos, es yoya. Yoya. La segunda es namja. Y la tercera es chingu. Chingu. Yoya, namja, chingu. Vamos a hacer esta vez. Pau, vos puedes hacer la primera yoya. Cami, vos puedes hacer la tercera chingu y Sebas puedes hacer la segunda namja. Me avisan, chicos, cuando estén listos. La primera es con vocal. Y Ujú. es yojanan. Perdona, ¿lo puedes decir otra vez? Es que se cortó. Yojanan. Excelente. Yoyanun. La segunda también es con vocal y sería Namjanun. Muy bien. Y la tercera también es con vocal y es chingunun. Excelente. Chingunun. Pregunta, Pau, ¿sabes qué es yoya? Cuando llegas a Corea, los baños públicos van a decir, una puerta dice yoya y otra puerta dice namja. Ok. Nosotras usamos yoya porque es mujer. Mujer. Es importante, chicas, llegan a Corea, ven el baño yoya, namja, porque a veces le ponen el dibujito, pero a veces no hay dibujito, a veces solo es la palabra yoya, namja. Hay que saber que el de uno es el de yoya, ¿verdad? Sí. Yoya por un lado, y Sebas, ¿vos sabes qué es namja? Voy a asumir que por el parentesco sería hombre. Hombre, sí. La otra puerta diría hombre. Yoya, namja. Yoya, namja. Aunque chicos, en Corea se da un poco común. ¿Cómo lo digo? Hay muchos baños que son de los dos. Corea tiene como baños de los dos, para Yoya y para Namja. En algunos lugares ocurre que el baño es mixto, ¿verdad? Entonces, esto les puede pasar. A veces está bien dividido o como fuerte dividido hombre-mujer. Yoya, Namja, como acá, que acá está más dividido, pero en Corea pasa mucho también que van a encontrar el baño mixto. Este, también hay baños como para personas discapacitadas, entonces ese es el que van a encontrar generalmente más separado, el que es para personas con discapacidades, ya sea porque tienen que entrar a una silla de ruedas o lo que sea, igual que acá. Pero si hay yoya, namja, y está el que es como mixto, que lo tienen en muchos lugares también por espacio, porque eso es por espacio, chicos, porque Seúl es una ciudad donde ya hay demasiadas cosas y no entra, ya no hay campo. Entonces muchos locales tienen que hacer como un baño mixto, ¿verdad? Y tratan de mantenerlo lo más limpio posible. Por lo general es muy limpio, ¿verdad? Yo nunca tuve, la verdad, que ningún problema por lo limpio que se mantienen los baños en Seúl, ¿verdad? Pero en muchos lugares sí van a estar divididos, entonces ahí para que tomen eso en cuenta. Eso es por espacio.
Chica. Y por último, Cami, la tuya es chingu, como chingo amiga. ¿Sabes qué es chingu? Sí, es amigo o amiga. Excelente. Amigo o amiga. Entonces, esa youtuber lo que ella dice es como amigo, amigo. Chingu amiga, Mm. ¿verdad? Aquí, chicos, voy a borrar por acá. Muy, muy buen trabajo. Ok, chicos, aquí tenemos 3 palabras más complicadas. La primera dice Hanguk Saram. Hanguk Saram. Hanguk es un país. ¿Saben qué país es Hanguk? Corea del Sur. Corea del Sur, muy bien. ¿Y saben qué país es Jungkook? Es Japón, ¿no? Cerca. De hecho, chicas, ya me quedé No. aquí sin espacio, entonces voy a usar la pizarra, pero está muy cerquita. ¿China? Jungkook, China, muy bien. Jungkook, China. Entonces tenemos, chicos, por acá. Hanguk, Corea del Sur. Jungkook, China. Creo que voy a escribir los chicos de los colores. Yo a Corea casi siempre lo dibujo como de azul, porque la bandera tiene como azul. A China lo tiendo a dibujar de rojo, porque la bandera de China es roja. Y el rojo en China es un color de la suerte, no es un color malo. En China es un color de la suerte. Jungkook, y a Japón lo escribo de rosado por las flores de Sakura. Aquí están los 3 grandes del este de Asia, chicos. China, Corea y Japón. Hanguk, Jungkook, Ilbon. Cuidado, chicos, al confundir Jungkook con Jungkook, el de BTS. El de BTS no es Jungkook, el de BTS es Jungkook. Si se fijan acá, chicos, esta es una U y la de Jungkook es la letra O. Jungkook, Jungkook, son un toque diferentes. Entonces, Jungkook, el de BTS, no es Jungkook, es Jungkook con una O. Porque si no, sería China, ¿verdad? De acá es China. Por alguna razón, chicos, no sé si ustedes serán fanáticos, pero cuando llega la mercancía a este lado del mundo, como pasa por Estados Unidos agarra las palabras y las escribe con el alfabeto de ellos. Por alguna razón, ellos decidieron como escribir el nombre de Jungkook como con una U. Entonces, hay cosas de este chico de BTS que lo escriben con una U, pero no es una U, técnicamente debería ser una O. Jung. Entonces, sí, esto pasa simplemente porque tratan de adaptar las letras al alfabeto americano y luego pasa para Latinoamérica. Entonces, a veces por eso a nosotros no nos calza, porque no es la pronunciación coreana, es la pronunciación americana, que no tiene nada malo, es más fácil para nosotros que estas letras, ¿verdad? Pero para que lo tomen en cuenta, chicas, si ven escrito algo que dice Jungkook, es China, no el chico de BTS. Chicas. Y luego tenemos Ilbon, Japón. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Japón? Ilbon. Tiene un significado. Ilbon, chicos, es el país del sol naciente.
Eso es lo que significan estos caracteres. Il significa sol y Bon es como nacer. Entonces es el país del sol. Por eso le dicen el país del sol naciente. Il es sol y Bon es de nacer o de donde sale, de donde inicia. Il Bon. Y por eso ese es el nombre de Japón. Pues chicos, estos nombres, no todos los nombres de los países tienen un significado súper profundo, pero estos sí tienen un significado un poco como con historia. Ilbon, país del sol naciente. China, Chung, centro. Guk, país. Era el país en el centro del mundo. ¿Por qué, chicos? Porque ellos pensaban que el país que estaba en el centro del planeta, tal vez por lo grande que era China. Recuerden otra cosa, chicos, estos nombres, aunque están en coreano, hoy en día así se escriben en coreano, pero en la antigüedad estos nombres los puso China. Y luego de China, así los aprendió Corea y así los aprendió Japón. Entonces, Japón y China todavía usan los nombres que China les había dado hace muchos años. La China de antes, no la China de ahora, pero la China de hace siglos, ¿verdad? Con dinastías y con reyes y todo, le pusieron estos nombres a estos países. Eso quiere decir que China le puso a Japón el nombre de país de sol naciente y se puso el nombre de el país en el centro, ¿verdad? No sé, chicos, si habían escuchado eso alguna vez o algo parecido. Lo de Japón sí, pero lo de China no. Lo de China no, sí, sí. Y bueno, en esa época, chicos, porque esto es antes de la política, esto es antes de todo esto es en años, hace siglos, ¿verdad? Donde lo que existían eran dinastías. Pues en China se hace el alfabeto chino. El alfabeto chino se usa en Corea y en Japón por mucho tiempo. Y por eso los tres idiomas comparten estas palabras y por eso China en ese momento es el que decide qué nombre es el de China, qué nombre es el de Japón, qué nombre es el de Corea. Tiempo después, ya Japón hace su propio alfabeto, aunque Japón todavía hoy en día usa una mezcla de alfabeto japonés y alfabeto que es de China. Corea no, chicos, Corea, gracias al rey Sejong, que es el rey que aprendimos, eliminó el alfabeto chino e inventó estas letras. Pero eso no quiere decir que las palabras no son las chinas, son como las palabras que eran chinas escritas en letras coreanas. Es un poco confuso, pero es más fácil escribir en letras coreanas que en letras chinas porque sí es mucho más complicado. Por eso el rey Sejong es tan importante en Corea del Sur, porque es la persona que inventó el alfabeto coreano, el Hangul, ¿verdad? Lo que aprendemos. Pero los nombres siguen viniendo del mismo lugar, de la versión original. Y chicos, entonces muy interesante esta parte. Luego, chicos, ¿qué significa Hanguk? Guk es país. Guk es país igual y Han es un grupo étnico, chicos. Entonces, Corea del Sur, el nombre de Corea del Sur, Hanguk, viene como de simplemente que en Corea el grupo étnico que había en ese lugar era como la raza Han. Es un grupo étnico de personas en Asia. En Asia hay muchos grupos étnicos, chicos. Uno piensa que todo es como asiáticos, ¿verdad? Pero en realidad sí hay un poquito allá, sí se hace como una distinción de el grupo Min, el grupo Han, el grupo en Corea y en Japón no. Hoy en día en Corea todos los coreanos son coreanos, en Japón todos son japoneses, pero antes sí había como una división de grupos étnicos o grupos minoritarios. En Corea eran el grupo Han y quedó Corea como el país de los Han, ¿verdad? Pues el nombre de Corea sí no tiene una historia tan profunda. Ahora, el último, que es el más chistoso, chicos, es Estados Unidos. Estados Unidos, en estos idiomas asiáticos, en chino, en coreano, en japonés, este es el nombre, se llama Miiguk. Guk significa país.
Y mi significa hermoso. Entonces, Estados Unidos se llama en coreano, en chino y en japonés, se llama el país hermoso. Y uno diría, ¿por qué los coreanos le pusieron ese nombre a Estados Unidos? ¿O por qué los japoneses le pusieron ese nombre a Estados Unidos? ¿Será que los quieren mucho? No exactamente, porque China es en realidad, pero no la China de hoy en día, la China de hace siglos, ¿verdad? Estableció estos nombres y Corea y Japón simplemente adoptaron estos nombres también y los usan también. Entonces quedó país hermoso. Lo más chistoso es que fue China y que luego, siglos después, se volvieran como una competencia estos dos países. ¿Sí? Las vueltas de la vida. Si se preguntan, chicos, por qué Japón tiene el nombre más bonito del país del sol naciente, es porque la China antigua amaba a Japón. Pues la China de antes, de hace siglos, veía a Japón como un hijo, ¿verdad? O como una colonia también, pero como un hijo en el sentido de que era el país adorado de China. Todos, si ustedes leen poesía de la época de China, chicos, en esa época, o poesía japonesa o poesía coreana, muy antigua, se van a dar cuenta que hablaba mucho de Japón como el país místico, ¿verdad? El país maravilloso, el país. A Corea también lo quería, pero la obsesión era con Japón. Ya siglos después, los tres países entraron en cuestiones, conflictos políticos, económicos y ya no son tan amigos, ¿verdad? Pero quedó la historia, chicos, grabada en el lenguaje. En el idioma quedó grabada la historia de los tres países de cuando sí eran como un mundo unido, ¿verdad? Una unión ahí entre los tres. ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna duda? Sí. Nosotros, chicos, por lo general vemos más que todo solo idioma, pero a veces un poquitito de contexto, especialmente las partes del idioma que tienen como historia. Nos gusta como incluirlas para que las tengan. Aquí, chicos, si notan algo interesante, todos los países acá dicen GUC, porque GUC significa país. No todos los países tienen GUC, porque por ejemplo Japón no lo tiene, pero la mayoría sí tienen GUC. Entonces, si yo veo una palabra que termina con GUC, lo más probable es que sea un país. Por ejemplo, yo escribo esta palabra Teguk. Yo no sé qué es Teguk, pero sé que tiene GUC. Sé que tiene que ser algún país. No sé cuál país, pero es un país. Teguk. Teguk en realidad, chicos, es Tailandia. Tailandia. Teguk. Entonces, aunque no todos los países terminan en GUC, muchos sí terminan en GUC y eso nos ayuda como a adivinar a veces. Chicos, entonces ahí tenemos 4 países: Ilbon, Chungguk, Hanguk, Miguk, Teguk. Ok, chicos, voy a borrar por acá. Me avisan si tienen alguna duda. Ok, chicos. Ahora, volviendo a nuestra gramática de uninun. Uninun. Nun cuando termina en vocal, un cuando termina en consonante. Y los ejemplos que habíamos hecho, chicos, eran Hanguk, Saram. Saram, chicos, ¿alguien sabe qué es Saram? Saram es persona. Persona de Corea. O sea, coreano o coreana. Hanguk Saram es una persona coreana, persona de Corea. Saram, persona. Y esto, chicos, aplica para cualquier país. La regla es, yo digo el nombre del país más Saram.
Y así es como yo digo la nacionalidad de una persona en coreano. Esto es para decir la nacionalidad. Por ejemplo, yo digo Costa Rica Saram, persona de Costa Rica o tico, ¿verdad? Una persona de Costa Rica. Costa Rica Saram. Hanguk Saram, persona coreana. Chunguk Saram, persona china. Chunguk Saram, persona china. Ilbon Saram, persona japonesa o un japonés. Ilbon Saram. ¿Sí, chicas? Entonces, chicos, esa fórmula es para la nacionalidad de una persona. País más Saram. Si yo digo, por ejemplo, chicos, Tailandia. Tailandia, Teguk. ¿Cómo digo yo que es una persona de Tailandia? Tailandia, Teguk. ¿Cómo sería persona de Tailandia? Eh, no, wait. Ujú. Teguk Saram. Excelente, muy bien. Teguk Saram. Muy bien. ¿Persona de Tailandia o tailandés? Muy bien. Chicos, vamos a poner otro ejemplo. Voy a poner el nombre de un país, chicos, que tal vez lo adivinen por el sonido, tal vez. Vamos a ver si me pueden decir cuál es. Porque hay países que no hay forma de adivinar. Por ejemplo, Teguk, ¿verdad? Teguk no suena a Tailandia para nada, pero es Tailandia. O Ilbum no suena a Japón para nada, pero es Japón. Pero hay unos que sí suenan como un Konglish, que son como coreano mezclado con inglés. Entonces sí suenan como más o menos uno los podría medio adivinar. Vamos a ver, chicos, si alguien me dice qué país es este. Rusia. Rusia, muy bien. ¿Cómo lo pronuncias en coreano? Voy. Porque sí Tranquilo. lo leí, sí logré como captar, No, y lo hiciste pero... súper rápido, súper bien. ujú, ok. Ro, sí, Roshia. Excelente. Roshia. Muy bien. Roshia. Ok, chicos. Vamos a poner otro país que es un poquito como Konglish. A ver si logran decirme cuál es. Estos países, chicas, no tienen un nombre como en coreano ni nada, es como un Konglish. Eso no es porque Corea no los quiera, es porque esos países Corea les puso el nombre mucho, mucho después en la historia. Entonces ya en ese momento lo que hizo fue como tomar la versión en inglés del nombre o la versión en español del nombre, como la versión en el idioma, como Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, ¿verdad? Ya en ese momento no eran significados como en la época de hace siglos que les ponían el nombre al país por un significado súper profundo. Chicos, vamos a ver si saben qué país es este.
Vamos a ver cómo nos va. ¿México? ¿Otra vez? ¿México? México, muy bien. ¿Cómo lo lees en coreano? Ay, chanfle. Va súper bien. Messi, Messi, ay, Messi, México, no sé. Está súper bien. Aquí solo faltó la G, que viste que como está aquí de Batsim suena como una K, Ah, sí, es cierto. porque está abajo, entonces suena como México, porque acuérdate que ellos lo adoptan de la versión en inglés y en inglés es como México. Entonces los coreanos escucharon eso, Estados Unidos dijo México y ellos fue como, ok, México. Y por eso quedó con una K, aunque yo sé que en español decimos México. México. México 사람, persona mexicana. México 사람. Ok, chicos, vamos a poner un país más que tiene el nombre como Konglish, a ver si me pueden decir cuál es. Si borro muy rápido, me dicen, chicos. Brasil. Brasil, excelente. Brasil, ¿cómo lo pronuncias en coreano? Si no me equivoco, eh, es que no sé cómo hacer el pero Brasil, no, Lee una sílaba a la vez, es Brasil, así. Esta y luego esta. ujú. Bra, no, Bra, No te preocupes, ahí te ayudo. Muy bien, sí, ahí lo tienes. Brasil, 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 Mm, Brasil, Gil, porque esta es la doble L. Brasil. ¿Crees que lo puedas volver a decir? Brasil. Muy bien. Y son sílabas separadas, chicos, por eso queda Brasil. Brasil. Y yo sé, chicos, que en español es Brasil con una S, pero es la misma razón. Estados Unidos dice Brasil, Brasil, como lo dicen en Estados. Corea, Japón, China, los países más lejanos, pues la primera vez que escucharon el nombre de Brasil fue a través de Estados Unidos o Inglaterra o los países como fuertes en Occidente, entonces simplemente lo copiaron de ahí. Estados dice Brasil, los británicos dicen Brasil, entonces Corea anotó Brasil. Por eso quedó el acento con esa doble L. Brasil. Igual que México, México, México. Y persona de Brasil, Brasil 사람, Brasil 사람. Chicos,
Último país. Este es muy largo. Vamos a ver si saben cuál es este. Costa Rica. Costa Rica, muy bien. ¿Cómo lo pronuncias? Este yo sé que es feo de pronunciar. Es complicado al inicio porque tiene esas ahí. Ok, es Costa Rica. Muy bien. Costa Rica. Costa Rica. ¿Sí? Sebas, ¿crees que lo puedas volver a decir? Costa Rica. No hay R en coreano, solo R. Rica. Ok. Costa Rica. Costa Rica. Un poquito más despacito porque tiene que ser sílaba por sílaba. Costa Rica. Costa Rica. Excelente. Y persona de Costa Rica, Costa Rica Saram. ¿Sí? Este, chicos, lo vamos a intentar decir todos. Entonces, Sebas, si quieres, descansa un toquecito. Voy a preguntarle a Cami y a Pau y luego te pregunto a vos para que practiquemos esta pronunciación, que es como el país más importante para pronunciar, ¿verdad? Para nosotros. ¿Sí? Cami, ¿crees que puedas decir persona de Costa Rica o tico? Si quieres, yo lo vuelvo a decir si necesitas. Voy a intentar como, según lo que aprendí, Dale, dale. sería Costa Rica Saram. Sí, Excelente, ¿verdad? Ok, excelente. ¿Crees que lo puedas volver a hacer una vez? sí, Costa Rica Saram. Ah, Charesto, muy bien, excelente. Tenés una sonrisa súper tierna, ¿te lo han dicho alguna vez cuando te ríes? Es como muy cute, me hizo mucha No, gracia, es como muy cute. es que ese fue como el Y es que sabes que en Corea muchas amigas mías tienen como un tipo de risa como muy cute. Lo digo en Ajá, un buen plan, o sea, suena muy tierno, suena muy lindo, porque la gente cuando habla coreano, la voz de por sí es como más aguda cuando uno ajá. habla y la gente en esos países tiene un tono más agudo y nosotros tenemos un tono más grave para hablar. Y aquí no escucho tanta gente que tenga un tono agudo en la risa que suene como tan cute. Me hizo mucha gracia ahora. Sí, Gracias, sí. gracias. No, pero lo dijiste súper bien. Pau, ¿crees que lo puedas leer? Y me dices si necesitas que lo diga antes. Puedo. Ah, ok, dale. Costa Rica Saram. Excelente. ¿Crees que lo puedo hacer una vez más? Costa Rica Saram. Chareso, muy bien la pronunciación, excelente. ¿Ok? Sebas, ¿crees que lo puedas leer? Y me dices si ocupas que lo diga antes. Ok, voy. Costa Rica Saram. Excelente, excelente, muy bien. Te diría que lo digas otra vez, pero vos ya habías dicho el país varias veces, entonces tranqui, ya ahí lo dijiste perfecto. Ok, chicos, entonces esa mezcla de el país más Saram es para decir la nacionalidad de una persona. Esa persona es Hanguk Saram, persona de Corea. Ilbon Saram, japonés. Jungkook Saram, chino. Y el más importante para nosotros, Costa Rica Saram. Costa Rica Saram, persona de Costa Rica. Chicos, entonces aquí digamos que estamos hablando de un coreano o una coreana. Hanguk Saram es el sujeto. Otro sujeto va a ser, estamos hablando de una persona americana. Miguk Saram, de una persona de los Estados Unidos. Miguk Saram. Y la tercera opción, vamos a estar hablando de una persona japonesa.
Ilbon, Saram. Chicos, aquí vamos a estar atentos porque le vamos a agregar la partícula correcta, pero vean que todos tienen una M. Cuando hay una consonante aquí, el sonido continúa con su partícula. A menos que sea la NG, el sonido continúa para que suene más natural. Vamos a ver, Sebas, ¿crees que vos puedas hacer la primera? Cami la segunda y Paula de Japón. La primera, ok, voy. Tranqui, perdón. Hanguk, Saranum. Aquí el sonido continúa, entonces queda como mun. ¿Viste que la M continúa? Ajá, Sanguk, voy. Ya me confundí. Hanguk, Saranmun, no Saramun. Ah, Saramun. Aramun. ¿Qué? ¿Crees que lo puedas decir Hanguk, otra vez? Hanguk, Charamun. Saram. Saramun. Hanguk, Saramun. Excelente, muy bien, perfecto. Sí, muy bien, Sebas. Cuando estén listas, chicas. Ok, creo, no estoy segura, pero creo que la mía es Miguk Saramun. Nikuk Saramun. Excelente. Súper. ¿Viste? El sonido es el mismo mun. El sonido continúa. Hey, Pau, cuando vos te sientas lista y si ocupas ayuda, me avisas. ¿Cómo es que se decía el país? Ah, Japón, Ilbon. Ok. Ilbon. Ilbon Saran. Sería un o nun. Sería. Ay. ¿La de consonante o la de vocal? La de consonante. Muy bien. Y aquí, Pau, lo que pasa es que el sonido continúa. Para que suene más natural, el sonido continúa. Entonces sería Saramun. ¿Viste que la M, que es la Saran. última, continúa? Ajá. ¿Otra vez? Saran. Mun. Mun. Ilbon Saramun. Ilbon Saran. Ahí no le tengas miedo a ese sonido, es simplemente mun. Simplemente el sonido mun. Saranman. Ujú. Como con una U. Mun. Mun. Muy bien. Ilbon Saramun. Ilbon Saraman. Excelente. Muy bien. Muy bien. Yo sé, chicos, que asusta ese sonido porque aquí en realidad es la U, que es como la U metida, pero es muy difícil para la gente hispana como nosotros hacer ese sonido. Entonces, la verdad es que la mayoría de las veces termina sonando como una U. Ilbon Saramun, Miguk Saramun, Ilbon Saramun, Hanguk Saramun, ¿verdad? Suena más como una U en este caso, para que sea más fácil para nosotros hacerlo. ¿Sí? Pero muy buen trabajo, chicos. Y lo más importante, un es para consonante, nun es para vocal. La letra que está justo al frente, ¿verdad? Justo adelante. Sí, chicos.
Hasta acá 질문이 있어요, 없어요? ¿Tienen alguna duda? Sí, chicos. Vamos a borrar y vamos a entrar a la siguiente partícula que vamos a aprender. Aquí, chicos, nuestra segunda partícula va a ser I, oga. I, oga son iguales que a un y nun. Son prácticamente iguales. La parejita de un y nun es igual a la parejita de I, oga. ¿Iguales en qué sentido, chicos? Son iguales en que ambas son partículas de sujeto o de tema. Ambas se pueden usar para lo mismo. Si yo estoy hablando de María, yo puedo decir María nun o María ga. Puedo elegir esta parejita o puedo elegir una de esta parejita. María nun, María ga. Y es lo mismo. La partícula me indica, este es el sujeto de la oración o este es el tema. Son intercambiables. Si yo quiero, yo puedo elegir esta parejita. Y si yo quiero, yo puedo elegir esta parejita. Y tienen la misma regla. Si termina en consonante, es un. Pero si termina en vocal, es nun. Y acá también, si termina en consonante, es i. Si termina en vocal, es ga. Sí, chicos. Voy a dar un momentito para que puedan anotar y ya ahorita les pongo unos ejemplos. Chicos, les voy a poner acá un ejemplo. Tenemos por acá, chicos, por ejemplo, yo estoy hablando de María. Y aquí también estoy hablando de María. Y digamos que yo primero quiero usar uno nun, quiero usar esta parejita. No quiero usar i o ga, quiero usar un y nun. Entonces, chicos, María sería María 1, María nun. ¿Cuál de las dos? Si quiero usar esta parejita. Sería María Nun. Excelente. Y aquí nun me está indicando que María es el sujeto de la oración. Muy bien. Perfecto. Y en la segunda, digamos que yo en la segunda, chicos, quiero usar más bien esta otra parejita. Quiero usar i o ga. I o ga son lo mismo, también son para sujeto. Entonces, si yo quiero, yo uso i o ga. Sería María i o María ga. Sería María Ga. María ga. Muy bien. María ga. Excelente. Y aquí ga cumple la misma función que nun. Ambas cumplen la misma función, significan lo mismo. Partícula de sujeto, partícula de tema. Me indica que María es la que realiza la acción o que yo estoy hablando de María. María nun, María ga. Significan lo mismo. Ok, chicos, vamos a poner un ejemplo más.
Sería maestra. Maestra o maestro son nim. Digamos que yo quiero usar esta cajita. ¿Cuál sería? ¿Un o nun? Nun. Muy bien. ¿Cómo lo pronuncias todo? Senso sanimen. Son sen. Sonsen nim un. Muy bien. Son nim un. O lo puedes decir seguido. Son nimun. Sonsen nimun. Muy bien. Excelente. Y si yo quiero usar más bien estas partículas de sujeto, ¿cuáles serían? Sonsen nimi. Son nimi. Excelente. El sonido también continúa, chicos. Son nimi. Son nimi. Cuando hay una consonante aquí abajo, es su partícula, es la partícula de esta palabra, entonces como que le pertenece. Esta partícula le pertenecen a la palabra. Entonces por eso continúa el sonido. Excelente. Son nimun, son nimi, significan lo mismo. Y Mari, una pregunta, no sé si me estoy adelantando. Tranqui. Pero digamos, ¿hay alguna razón, o sea, si son lo mismo, hay alguna forma de saber cuándo se tiene que usar una y cuándo se tiene que usar la otra o da lo mismo? No, de hecho, qué bueno que lo preguntas porque sí, digamos, son intercambiables en prácticamente todos los casos, menos en, y ya te voy a poner cuáles. Hay tres verbos que cuando la oración tiene esos verbos, tiene que ser yoga. Ok, Y son el verbo tener y no ser. Entonces, por ejemplo, si yo digo yo no tengo, es el verbo no tener. Yo, yo soy el sujeto. Yo tengo que llevar yoga. Entonces, cuando ves que la oración es el verbo tener, no tener, es yoga, pero ya ahorita te lo anoto bien para que los tengas. ok, Sí, súper, sí. súper. Entonces, sí, lo primero que vemos, chicos, es que son iguales y son intercambiables, porque sí lo son en la gran mayoría de los casos, excepto en dos, que ya les voy a poner. Pero con esto, chicos, ninguna duda. Vamos a borrar por acá. Ahora vamos a ver en qué no son iguales para saber cuándo uso qué, ¿verdad? No equivocarme. Chicos, entonces vamos a ver ahora la diferencia en lo que no son iguales. No son iguales, chicos, en que cuando la oración tiene estos verbos, y estos verbos hay que recordarlos de memoria. Cuando la oración tiene estos verbos, el verbo tener, el verbo no tener y el verbo no ser. Si la oración son estos tres verbos, a la fuerza tiene que ser yoga. Sí o sí tienen que ser yoga. No puede ser un y nun. Por ejemplo, yo no tengo el libro. Yo tengo dos hermanos. Yo tengo un gato. Todas esas oraciones, el sujeto a la fuerza tiene que llevar yoga. La oración justo delante de estos verbos, va yoga. Y uno lo recuerda de memoria, chicos, son tener, no ser. Tener, no ser. Te los voy a anotar en coreano para que los tengan también, chicos. El verbo tener es isoyo. 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 Suena como isoyo. Aquí el sonido de las S continúa, ¿verdad? Isoyo. El verbo no tener es op. Soyo.
Opsoyo. Ven que aquí el sonido de la S continúa. Opsoyo. 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 Vemos acá, chicos, que la B está abajo. Y cuando la B está abajo y a la B le sigue una consonante, sonaba como una P. Entonces, opsoyo. Istoyo, opsoyo. Cuando la profe a veces les dice, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Yo se los pregunto en coreano primero y luego en español. Chilmun, istoyo, opsoyo. Istoyo, opsoyo es ¿tienen o no tienen pregunta? Tener o no tener preguntas. Istoyo, opsoyo. Y por último, chicos, el verbo no ser es el verbo anida. 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 Entonces, cuando la oración tiene estos tres verbos, adelante de estos verbos sí o sí tiene que ir yoga. Sí, chicos, voy a darles un momento para poder anotar y si tienen alguna duda me dicen antes de borrar. Sí, chicos, vamos a borrar por acá. Esta es la primera diferencia entre los dos y la segunda, chicos, es más sencilla. La segunda es cuando la oración tiene un adjetivo, cuando la oración termina en adjetivos. Por ejemplo, ¿qué es una oración que termina en adjetivos? Esa mujer es bonita, esa mujer es inteligente, esa mujer es alta. Ese tipo de oraciones, chicos, que es la oración con un adjetivo, los niños son ruidosos, la habitación está sucia, la casa está limpia. Todo eso que termina en un adjetivo, el sujeto lleva yoga. Por ejemplo, el sujeto llevaría yoga. Sujeto yoga. Más adjetivo. Sería la fórmula. Entonces, chicos, la fórmula es el sujeto lleva yoga más el adjetivo cuando hay un adjetivo. Uy. La segunda regla que los diferencia es los adjetivos. Cuando la oración es con un adjetivo, mujer, yoga, bonita.
hombre, yoga, inteligente, ¿verdad? Ahí sería yoga. En cambio, chicos, cuando la oración es con un verbo, termina en un verbo, por ejemplo, yo como pizza, yo corro en el parque, yo escribo la tarea, que es un verbo. Ahí sería, por lo general es sujeto, sujeto uninun. No me va a entrar acá, chicos. Voy a hacer la pantalla un poquito más para acá. Sujeto uninun más verbo. Más el verbo al final. Y esta sería más bien la fórmula cuando la oración termina en un verbo. Entonces, uninun es más cuando la oración termina en un verbo. Esta sería, chicos, la segunda diferencia entre los dos. Entonces, digamos, para tenerlo más claro, Ujú. normalmente las otras dos, las de la derecha, que se usan más con adjetivos, se usan más como en conversaciones cuando uno está como describiendo algo, se podría decir. Ah, correcto, sí, sí, porque adjetivos para describir, sí. Si usas más en ese caso, yoga. El gato es blanco, ¿verdad? Y sería gato y yoga. Chicos, las oraciones en el idioma coreano siempre la oración termina en verbo o en adjetivo. La oración tiene que terminar en verbo o en adjetivo. No es como en español que decimos yo como pizza. En coreano es yo pizza como. Yo pizza como. El verbo hasta el final. Y si no hay verbo, como por ejemplo la mujer es bonita. Si no hay verbo, bueno, en español es que el verbo ser es el verbo, pero en coreano no habría verbo ser. En coreano sería la mujer bonita. La mujer, partícula de sujeto, bonita. Cuando la oración termina en adjetivo, es más común que lleve yoga. Cuando la oración termina en verbo, es más común que lleve un y nun. Y la otra regla, chicos, sí es sí o sí. Esa no hay quite. Cuando son los verbos tener, no tener y no ser, esos tres que hay que saberlos de memoria, hay que poner yoga a la fuerza. Solo con esos tres verbos. Ya todos los demás verbos son un y nun por lo general. ¿Sí? Estas dos partículas, chicas, son de las que más le dan dolor de cabeza a los estudiantes de coreano y a los mismos coreanos. Los mismos coreanos a veces esta regla no les gusta para nada porque estas dos parejitas pues significan lo mismo y sí se pueden intercambiar casi siempre. Pero tienen esa cuestión de que casi siempre si es adjetivo es mejor usar yoga. Cuando es verbo es mejor usar un y nun. Y esos tres verbos que hay que sabérselos de memoria para yoga. Tener, no tener y no ser. ¿Y chicos? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Yo estoy claro como el agua. Ah, perfecto. Voy a borrar acá, chicos. Voy a poner unos ejemplos para ver si me pueden decir qué partícula va ahí. ¿Ok? Voy a poner las oraciones, pero les voy a poner la traducción en español. Entonces, vamos a ver, chicos, si me pueden decir si la parejita que usamos es un y nun, o si usamos yoga. Un y nun o yoga. Vamos a ver la primera oración.
Aquí, chicos, al final hay una palabra en coreano. Esta palabra es isoyo. Isoyo, que es el verbo tener. Aquí lo que tienen que fijarse es al final. El verbo comer, la palabra sucio y isoyo, el verbo tener, isoyo. Vamos a ver si saben, chicos, la primera lleva un inun o yoga, la segunda lleva un inun o yoga y la tercera, yo tengo un bolso, es un inun o yoga. Lo estoy poniendo en español, chicos, ya más adelante, pues obviamente esto lo hacemos completamente en coreano. Es para que tengan la regla como bien grabada. La primera no es un y nun, Muy bien, ¿por qué? porque termina en verbo y no es tener, no tener y ser, y no ser, perdón. Excelentísimo. Esa es exactamente la razón, perfecto. Si fuera un examen, vos sabes que en los exámenes en Corea te hacen responder, pero muchas veces te piden al lado la explicación de por qué, ¿verdad? No solo responder, pero por qué. Si hubieras puesto Hay eso, hubiera estado correctísimo. ansiedad. Ansiedad, no me lo hubieras tenido correcta. Perfecto. Sí, muchos exámenes, chicos, de idioma coreano. Yo es que estudié como para los idiomas y, digamos, ya ahí te dicen como si responda, pero inmediatamente por qué. Y es para que expliques como la regla gramatical y ahí la tuviste perfecta. Y chicos, tenemos todavía la segunda y la tercera. Yo diré aquí la segunda es yoga, porque después sigue un adjetivo. Muy bien, excelente. Excelentísimo. Y la razón la tenés completamente correcta. Yoga porque lo que sigue es un adjetivo. Muy bien. Y por último tenemos, pues yo tengo un bolso. Sería, no sería nun y un por el verbo tener. Sí es un verbo, pero es de los 3 verbos que a la fuerza tienen que ser yoga. Entonces sería yoga, porque todos los verbos son un inun, excepto 3. Y hay 3 verbos que a la fuerza tienen que ser siempre yoga. Y esos verbos son, chicos, el verbo tener. ¿Cuál otro? Vamos a ver si lo recuerdan. No tener y no ser. Excelente. Entonces, este es donde te engañan. Generalmente lo engañan a uno con esta. Por eso estos 3 verbos uno los tiene que tener siempre como, ok, tener, no ser. Esos son los que son yoga. Muy bien, chicos. Tener, y no ser. Muy bien. Pues cuidado con esos 3 verbos para no confundirnos. Chicos. Voy a borrar por acá. Esto, chicos, lo vamos practicando cada vez más. La próxima clase vamos a hacer una practiquita de esto. Entonces, cada vez lo vamos practicando más. Hoy es como una introducción a estas partículas, ¿verdad? Uninun y yoga y a sus diferencias. La próxima clase, igual, chicos, yo les voy a poner como oraciones así para que me digan si es uninun o yoga. Pero esto, con el tiempo uno se le va pegando más. Ya uno ve el verbo tener, no tener y no ser, inmediatamente uno pone yoga. Ahora, chicos, vamos a ver la siguiente regla gramatical. Vamos a conocer nuestro primer verbo. Ya hemos visto otros verbos, pero este es el primer verbo que vamos a conocer bien. Es nuestro primer verbo y es el verbo ida. Ida es el verbo ser. Ahora, chicos, el idioma coreano se conjuga por formal, neutral, informal. El idioma coreano se conjuga por la formalidad, ¿verdad?
Eso en español no pasa. En español conjugamos el verbo por género y por número. Por ejemplo, ella come, yo como, nosotros comemos, ellos comen. El verbo se conjuga por la persona. En cambio, en coreano es por la formalidad. Si yo hablo en formal, el verbo ser es 입니다. 입니다 es el verbo ser en formal. Aquí el verbo ser, chicos, está en infinitivo. ¿Qué infinitivo quiere decir? Que no está conjugado todavía. Como en español, el verbo ser está en infinitivo, no está conjugado, porque yo no digo yo ser, yo digo yo soy. Ella ser, tampoco, ella es. Hay que conjugarlo en español, en coreano también. Entonces, aquí está en infinitivo. Y aquí está en formal, 입니다. ¿Ok? En neutral, chicos, el verbo ser tiene dos versiones. Y ello es una de las versiones. Y la otra versión es ello. Se pronuncian y ello, suenan muy parecido, pero la primera es más larga. Y la segunda es yo. La primera son 3 sílabas. 1, 2, 3. En cambio la otra son 2. Y ello, y ello. Y ello, y ello. Significan lo mismo todas son el verbo ser, pero la primera es el verbo ser cuando yo estoy en un lugar formal, estoy hablando con mi jefe, estoy hablando con mi profesor de la U. En cambio el neutral es si estoy hablando como en algo un poco menos formal, como si estoy hablando con el muchacho del supermercado, estoy hablando con mis compañeros de la carrera o del trabajo. Ahora, chicos, ¿cómo diferencio yo entre los dos del neutral? Porque hay dos en el neutral, entonces, ¿cómo sé cuál es? Ahí depende, usamos igual el truco de la consonante o la vocal. Si la palabra anterior, la palabra que va justo adelante de ese verbo, la palabra que está justo al frente, termina en consonante es ello. Pero si la palabra que está justo adelante termina en vocal, es ello. Suenan casi igual, pero la primera es como ello y la otra ello. Hasta acá, chicos, 질문이 있어요, 없어요? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, chicos, vamos a borrar por acá. Si borro muy rápido, me dicen. Les voy a enseñar, chicos, en una oración. Yo. Yo, chicos, ¿quién era yo? Yo. En coreano, yo se dice igual que en español. Yo. Yo soy yo. 저는. Pongo partícula de sujeto. 저는. Porque la partícula de sujeto me indica que yo soy el sujeto de la oración. 저는. 저는. María. 저는 María. Yo, partícula de sujeto, María. 저는 María y el verbo siempre va al final de la oración en coreano. Yo soy María. 저는 María. Y si yo lo quiero decir en formal, digamos que me estoy presentando frente a mi jefe.
Consonante, vocal. Yo me estoy presentando frente a mi jefe o mi profesor. Yo soy María. Voy a usar el formal. El verbo ser en formal. 저는 마리아입니다. 저는 마리아입니다. Ok, chicos, hasta acá. No sé si tienen una duda y si no, vamos a hacerlo ahora en neutral. Yo soy María, aquí está en formal. Vamos a intentar hacerlo en neutral. Ok, chicos, entonces yo soy María. Vamos a hacer ahora la misma oración, pero en neutral. 저는 María. Neutral como si yo me estoy presentando con alguien como de mi edad, mi compañero de carrera, o alguien que no es mi jefe, ¿verdad? Hablo neutral. Que neutral es lo suficientemente educado, pero no es tan formal ni tan informal. Es como el punto medio. Aquí, chicos, tengo que elegir alguno de los dos. María y ello o María y ello. Fíjense, chicos, en la última letra que va antes. ¿Cuál sería? Yo sé que es difícil escuchar la diferencia de los dos, entonces me pueden decir la 1 o la 2. Yo diría que la 2 porque termina en vocal. Excelente, Gaby, muy bien. 저는 María y ello. Y ello. Viste que estas son solo 2 sílabas, entonces es un poquito más rápida. Y ello. La otra es y ello. María y ello. 안녕하세요. 저는 María y ello. ¿Sí? Cami, ¿crees que puedas leer esta oración? Yo soy María. Dios mío, Padre Cristo. A ver, Tú puedes. ¿qué? Ay, me pongo nerviosa. No, tranquila. Es un ambiente seguro para practicar. ¿Qué? Sería Yonun María, María y ello. Excelente, muy bien. 저는 María y ello. Muy bien. Excelente. Y chicos, vamos a intentar con otra ahora. 저는 한국 사람. 저는 yo soy una persona coreana o yo soy coreano. 저는 한국 사람. Yo soy una persona coreana. El verbo va hasta el final, el verbo ser. Y yo quiero decirlo en neutral. 한국 사람. ¿Cómo quedaría esta oración?
Pues yo diría que sería con la primera porque terminan en consonante. ¿Cuál dijiste, la primera o la segunda? La primera. La primera, muy bien. Sí es la primera. Que la primera se pronuncia en tres, ¿verdad? Y ello. Y ello. ¿Sí? Chicos, ¿a alguien le gustaría intentar leer esta oración? Yo soy persona coreana. Para ver la pronunciación. Yo quiero. Dale. 저는 한국 사람이에요. Muy bien. 저는 한국 사람이에요. ¿Sí? ¿Cómo sería, chicos, esta oración? Yo soy una persona coreana, pero en formal. En formal es mucho más fácil porque en formal solo hay una opción. ¿A alguien le gustaría intentar leerla en formal? Yo quiero intentar. Dale, sí. Ok, creo que sería 저는 한국 사람입니다. Excelente, cae muy bien. Perfecto. Muy bien la pronunciación, chicos. 저는 한국 사람이에요. 저는 한국 사람입니다. Muy bien. Ok, chicos, vamos a intentar esta oración. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. 학생 es estudiante. Y quiero decirlo en formal. Yo soy estudiante. ¿Cómo sería en formal? Yo podría intentarlo. Claro, dale. Sería Jonun. Voy, porque estudiante sería Jak, Jaksen. No, voy. 학생. Haksen Muy bien. Nimida. Muy bien. 입니다. Ibnida. Pero correcto, sí. 저는 학생입니다. Jonun Haksen Ibnida. Excelente. Muy bien. Excelente. ¿Y cómo lo haría, Seba, si fuera en neutral? Que la neutral es más molesta porque hay que elegir entre dos. Sería la primera porque termina en consonante Correcto, muy bien. y sería Chonun Hapsen. No veo cómo leer eso, güey. Este va como en tres. Uno, dos, tres. Yeo, Yeo. Y ello, excelente, muy bien. Chonun Hapsen Yeo. Excelente. Muy bien. Perfecto. Y chicos, perfecto. Esto es en realidad toda la regla de este verbo ida, que es el primer verbo que nosotros vemos ya a profundidad, ¿verdad, chicos? Que tiene pues este en formal, este en neutral. Muy bien. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? Voy a borrar por acá. Aquí, chicos.